Shapamba, Shapapina, Coina, Ame, Ayumahina, Werumanya de Yandi programa, mi, pende programa entero Beteva, Pehendua, Kirabaquina, Atora, hermano Pera, Benaginu, Pastor Vilo Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapol de Peina, y ahorita Sombre TV, y me llamo Yandi Paque, Hambuasao, Pemi, venía abrazo, rompe espalda. Peisha, Hija Torah, edición número 542, pende a Pisaiteja, pende a Pitu, Mema, Jerike y Pera. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, de donde otro mi Mayaja Sataina, Peisha, Jerike y Pera, más 595985, 162,975, Yande Pumburipo, Peguaya, esa Yopuya, esa Ñopun, Haya la mensajito y fuera, ya recibí Paitego la de mensaje, la ya nota, a ver la vende preguntas fuera, ya responde a nada, al toque ya respondemos hoy. Hoy ojalá no y mía, hoy le pregunta importante a veces ya muy llego en el programa bebé. Bate código para torcer y hoy nada ya es esa. Y yo piñen el número de suscriptores en cada hija torajina. De a uno y digo a su pico carne isa de a uno. Ya acertado, ya vi. Hoy está pastor. Saludo cordial a ti, a toda tu familia, se vejen, güey. Bueno, na bebé anta pichacuera ahí, homo marajo, homo sanambia, ñane envia página parpiete, grupo jare, redes sociales cuera, viñe imagina YouTube, ñeme ka hija tora. Algunos ñan de topaina estudio bíblico en guaraní ve ahí o se lleva la ka hija tora. A pesar de Facebook, y algunos compartía ahí, claro, na Pepe Tapichacuera o compartí, y se ha compartido Facebook. Emilio Vázquez, él hace Facebook, al día ahí de video fuera. Pesar de ahí, usted viene a compartir, seramos ella, tointe se ve, hoy cojan mañana de Vila Amis, a ya hoy como ve la Amis, ne llega a tomar compartía, ve la de video mío, bueno, a Pepe y me hay sí, sistema radio WhatsApp. Allá lo mitañan de cuapa y te muy. Radio Peguaisha lo mitañan de Renduca, hija tora, radio WhatsApp, pibe. Te imaginas, Telegram y me veis, sí, exactamente. Javecha, gracias al Todopoderoso, y que tu jabe pa un gumillo ya pues jabe de ella y que ya vea con sistema de enseñanza, algunos y enseñanza nueva, vemos mara. Ya haré y mago imagina, ya mi edición 542 mago. Algunos ya anden una mora moja, oye interesa y te oye algún. Ya oye conectamos ahí, ja mensajeamos y algún. Ya responde paite, a ver ya escuela y gusto vean oye y algunos la hoy evidencia, no es que se habla por hablar en el programa, hay evidencia contundente que nos hace pensar muchas veces. Bueno, la ya no pensar ya cambiar a un la porque esa ahorita pisado hoy por ahora compartir la evidencia o seguir y tumbo tu llave. Pero bueno, vean ondas ahí, oye, no correspondéis ni otro tabizabe la olla pola a puto un cambio, transformación de mente. Hago ya. Depende también de si hay personas orgullosas, vea ya aclararse de mi parte, si vio cueja era hija tapiza o cueja mujer. Bueno, lo que sí haya por ti comentario, gurija, si yo estoy responsable de ese comentario porque fue acá dentro del programa de Cabeza Tora. Que hay personas que estudiaron, conocen estas verdades con evidencia escritural y documentos, archivos históricos heredera. O seguinte ombo es la falsa doctrina. Hay responsable de a eupear. Ahora, ¿y cuál es el problema? Podría haber sido, sea ella, probablemente o el cual uno interesa en los ella sea. Y la pregunta que me hacían es ¿por qué, aparte de que si tiene algún interés, acaso eso vale más? ¿Acaso su interés vale más que las verdades que le pueden otorgar vida eterna? ¿Por qué le es difícil cambiar a esa clase de personas? Cosa porque no ni transformáis,
O resistí al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo con la ya me convencía de, bueno, imagínate, convence pecado, justicia, ¿verdad? O sea, callan de la verdad. Opera el convencimiento del Padre. El Padre convence por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, de ella de quiere estudiar, es endure, coevidencia, de ponanduña, bujasan de, porque sigo tocando el ejemplo de esta persona, ¿no? Es la jera. Oye, por andún de esa mío de discutina, me pegan, deja ella por paitecho de la curso de Nambrena, seminario. Era capaitecho de la evidencia escritural, bíblico, escritural, documento, archivo histórico, Nambre. Y así, joven día estudiar, bueno, a menos aceptar esa allá. Pero nunca puso en práctica. O sea, ¿qué es el tema acá? Esta clase de persona que se resiste a la verdad, no es que se resiste al pastor Emilio Vázquez ni a la enseñanza del pastor Emilio Vázquez, se resiste a las verdades reveladas por el Padre por medio del Espíritu Santo. Hoy no tapizaja, me hago siempre como hay catueste hoy la pichagua. No acepta la upe verdad, por más de que indica tuyo refuta. No injertáis y vida de upape verdad. Ni no injertáis pe verdad, ni pe verdad no ya rayo injertáis yeje cobereje. Entonces o seguí o viví a doble ánimo. Vive enseñando y yo no sé si para no entender, es entero viata dos cosas. Explícame, no sé, peata pisa. Si hay algún psicólogo por ahí que me escucha. ¿Puede una persona creer una mentira que enseña teniendo evidencias de la verdad que contradice sus mentiras? Otra cosa increíble la pesada, oír la tapizada. Para ejemplo, no, tapizada, o seguir orovia, cabetilla, puja, orecola, evidencia de que la hombo, ella puja, pero siempre orovia, o ni en botado, y mande más, y tremendo la ser humano aptitud, y eso, y a lo que me preguntaron, cena cambiamos ahí tapizada. Ese trabajo, amo ver la verdad. A como el omitame, a sacar la escritura, a compartir la escritura, a sacar herramientas PM y fácil ver para entender la escritura, añeja, hace, va más ese primero a experimentar, se llegera a experimentar. Se dio funcionaron, algunos dio funcionaban, no digo que con todo, con el 100% de lo que me escucha funcionar, pero se hace sana en el proceso de aprendizaje, de investigación, de documentación, de evidencia, se hará copaiteo. Senae a asimilar, a estudiar, a a revisar. A UPEI es seguro ambos a salas de información. Está el caso de que una persona o confirmarse de que sí es cierto. La historia que ayer estuve contando está en los documentos, en los anales de las historias, inclusive de Roma, de este movimiento, esta revolución. Este movimiento de los judíos contra los romanos del 147, que es ella Monguetá 144-47, y así, ¿por qué? Porque lo mitad Dorovia ahí pastor Emilio Vázquez ahí, oíma, amén, ya ella no va ella por lo mitad o anotar la ceja algunos nombres, alguna fecha, o anotar lo mitad. O escala, hagan con la información a mano y cae internet, ve Google, ve lo que sea. O saltamos a bebé. Es cierto, Moraena, a mí como mira. Y razón, Moraena. Bueno, entonces, pechan de engoñamba a polomita. Pero la de cambiaceira, la de yaceira, la de yapúa, la de vieja manera de vivir. Entonces de ella resistía al Espíritu Santo. Te resistía al poder del Padre. Japear por orgullo. Porque la otra pregunta era, si sabemos que el Espíritu Santo es la misma operación del Padre, ¿cómo es que alguna persona no cambia? Entonces su negatividad es más fuerte que el poder del Padre. No es que su negatividad es más fuerte que el poder del Padre. No, al Padre a Pablo, Efesios 1, 19, 20, es que el Espíritu Santo es un poder inmensurable. Acá ese.
Aupeape poder hoy purumo inclusive entre los muertos al Mesías. Entonces, va a ser demasiado fácil para el Padre vencerle a una persona con poder del Espíritu Santo automáticamente o cambiar su isla y pensamiento, pero el Padre no opera así. Ñande ya decidía, ya haihu la verdad. Pero ñande ya decidí, no vamos a ñande gusta y la verdad la papá ñande obligamos a automáticamente oñemos cuando puta guau. O cambia este man de Wilan de mente ande tipo robo, cambiando, copiando, ahora creo, no onda, ellos pesa. El tema está, por eso dice que resiste a los soberbios. Sí, y levanta a los humildes. Ahora, eres y la resiste a los soberbios, porque la soberbia y orgulloso oñemos hasta al Padre a las cosas espirituales, doya posee y desobediente. Eso es rebeldía. El que está en rebeldía está resistiendo al Padre. Pero oye, resistir ahí porque yo perdí tanto oído, pero ¿dónde hay cura ahí? ¿Quién es el que pierde? El Padre nunca pierde una batalla, jamás, en ningún momento. O pe orgulloso lo pierde. Pecha y no vean lo está. Pero y votar verás en cuenta, ¿no? Acá se trata de que ay si changa hay que tenerle más paciencia. Ore copama en bama sube hoy pues guarapama anda y guabe mango sepa evidencia. Y jala no doy cuasa hija o seguir no le tumbo tu llave, no, es que no se le tuvo paciencia. Meses de estudio. Y inclusive hoy más. Hay todavía personas de esa clase, no solamente meses, ya hasta años de estudio y y antes no me convence para y la ojalá y algo por indicar tuitio ya veamos, pero ¿y qué hacemos con toda esa evidencia que recibiste durante ese un año? No le bastó, quiere decir que no morir la iñaca o cambiar a maisha o resistir de alguna forma, porque hoy ti cosas no ella sea, manda llamo pucuta, pisa manea gopea. Ay. Bueno, con la pregunta y responde seguri porque es importante es a la audiencia o interesada. Ya que la oñe ponandula si habiendo tanta evidencia escritural, documento, historia que avala todo lo que estamos diciendo y se siguen resistiendo a una falsa doctrina la gente, bueno, porque oye resistir, bueno, no cambias o decidí no cambiar. Y bueno, y en base a eso, la de decisión en actúa el Padre. Si vos le entregas totalmente tu cerebro, tu mente, tu conciencia al Todopoderoso, bueno, sea cambia sepe, algo ya pura, ese aro ya se ve, hay cuá se ve, hay potarse perdonaje, ya está sepe. Obviamente que ahorita ti cambio de vida, pero donde hoy, en acá, en embocado con la de mentira, ¿ves? Como pillan más gente a la picha. Me podí dar otra vez algunos datos de qué libro o documento estudiar para acompañar la Sagrada Escritura, pero que sea de más o menos del tiempo del Mesías para adelante. Bueno, ya mi peango es camina anotamina Flavio Josefo. Este era un escritor, era judío, más o menos ya en el del Mesías para adelante y cual sea la guerra de los judíos es cercano ahí otro libro que han de ayudar, ¿sí? En este vas a tener muchos datos. A Pepe haga de acuerdo hoy te tan de internet vende de calle, hoy te mandé otro historiador para entender más lejita, pero te recomiendo este Flavio José. Y el libro La guerra de los judíos. Bueno, a Pepe ese compañero me impresionada la oye sucede a pues allá a mi tiempo. Bueno, otro bueno, peango ese con ruptura de los otro palo está, hay documentos, vio. Qué bueno, sí. Ruptura. El problema fue la Pascua y después se fue agravando con otros mandamientos. Y esa y a ver la ruptura entre los nazarenos, como usted dijo, iniciado en Hechos 24:5 con otro integrante, vio,
que se autodenominaron cristianos. Se potenció a partir del 145 al 170, existen los documentos, donde el cambio de la fecha de Pascua, cambio, por ahí vino las cosas también. Sí, hecho 24:5 ya había algún problema. En el año, ahí más o menos 48, 49, ya. Exactamente. Entonces, ella, vean donde era cambio de la fecha de Pascua en el año 145 al 170 de Moimí. Probablemente fecha de Moino, veces sea a colocar allí vieja o saltan de la documento, o sea, hoy existe. Ya no hay paciencia y mira, no estás allá de amigo, en vez de ahí horas de Facebook, vejina, ya de saber orei. ¿Saben? Ahí existe documento, ¿saben? Cuando ayer iba ahí, seco se mandó querido no digo la cosa por decir, por querer favorecer a, se no favorecer ni una religión. Ya tú la verdad escritural, ya de la yajeca, y la verdad que se nos presentan como evidencia y de las historias confirmadas, certificados como historia verdadera. Ana, ame. Oí. Cambio de la fecha de Pascua por la Iglesia Católica y Católica muy ahí. Año 145-170, puede anotar mi fecha de Camí. Y votaron los documentos. Ya mí otro el cambio del día de descanso. Ahí. Cambio del día de descanso. Hemos dicho Pepe. ¿En qué año se cambió el día de descanso? El que hemos dicho ahí. O saltaran en el documento se va a tirar. Donde sea es el caso del lado allá información de hipotagina. Acá los que preguntan cómo encontrar el documento de cambio del día de descanso del domingo sería del sábado al domingo, no es de domingo al sábado, porque sábado donde vengo curi apió hasta domingo al revés es muy a veces del sábado al domingo, cambio del día de descanso. ¿Dónde muy eso? ¿En qué año ocurrió? ¿O quién realizó el cambio del día de descanso bíblico del séptimo día al domingo? Es muy pesa de Google. A pues saltar también. Cualquier cosa se avisa allí. Vamos a ir enseñando entonces a algunos hermanos que están queriendo interesar. Esa la datos históricos allí. Ya son documentos de yo creo que estas personas son líderes de algunas congregaciones porque orecosé evidencias y güey. Bueno, y todo, no solamente que sea líder, cualquier hermano o hermana que está escuchando el programa, el que tú ya poco hace escuela de documentos, el cual la verdad te hará libre. Bueno, ya abre por hoy. A ver, y otra pregunta, ya que voy a ir primera de Corintios, ve. Entonces, hay evidencia de que sí, en esos tiempos ya el cristianismo estaba más con Roma que con los judíos nazarenos. ¿Viste? Esa. Hay que votar con Avi. A la mitad, vea si interesa. Ya tenían algunas modificaciones doctrinales que seguirían en aumento durante el transcurso del tiempo y con la colaboración de algunos obispos y de Constantino, que sería entre el 312 al 325. Excelente sea. La toque esa. Hay que buscar nomás algunos y contra el cristianismo. Yo no estoy contra el cristianismo, yo estoy contra las mentiras que se enseñan en las congregaciones. Yo no soy nadie para estar en contra de una denominación, por ejemplo, de un movimiento. Pero sí, se defender a la verdad.
Pues ahorita Pichaimo ahora ese a negar la existencia del cristianismo. Yo no niego la existencia del cristianismo. Para que ya aclaramos, güey. Entonces vos sos anticristo porque negás al cristiano. Bueno, ya hasta digo ese pea. En el sentido de que anticristiano, en el sentido de que yo no creo que el cristianismo existió desde Oñepunubie, el Mesías, puede ser. Pero en el sentido de que no creí el Mesías, no falso. Yo creo en el Mesías. Ahora, el hecho de que yo estoy demostrando, llegó a sacarme, hermano querido. Hermana querida, llegó a sacarme por Hana, a tu ejendujina con Angavita Picha, o Jecaja, o Topa, o Ñoponandú, o Jecabeta, o Topaveta, documento de la aparición tardía del cristianismo, que el cristianismo no empezó en tiempo del Mesías. No, es que yo por Shepio Sillapu. Ahora, si yo invento esta historia, sea a crear historias a documentos falsos, entonces sí, hija, ves acá, sí que el cristianismo empezó con el Mesías, otra cosa. Pero ahí, bíblicamente ya topa que Nahani dice, papá. Eso no quiere decir que yo esté en contra del Mesías, sino que solamente a sacarme el movimiento cristiano, que el primer movimiento cristiano que apareció fue después de mucho tiempo del Mesías, más o menos en el año 49. Así es que peande con la ñanete. Ahora, peare ya era más anticristo que Nairobi el Mesías, que a esa caja güey que el cristianismo ni puede tarde eso es falso. De nada ya pua. De ley equivocada. Bueno. Tranquilo, Emilito, tranquilo. Bueno. Ya no habe por ahora, pe ahí se utaite, vea con documento isa. Pe ahí gomba esa hemos dicho vera la pe ahí gomba ese meneto para vea con documento. Peaco, se pone el edicto de Milán, en qué año ocurrió y antecedentes anteriores a edicto de Milán. Y así uno va siguiendo, buscando las historias anteriores a cada historia y va teniendo evidencia. Está todo registrado en la historia, es fácil de encontrar en internet. Realmente Google. Bueno, esa. Pero, o sea, con Ángel y gusto de la llamada, pues, besa. Sí, porque un tiempo la gente, pues, no, a ver, Biblia, pero mía, peaco versión de oí, ari, o quejo, paja, mano. Ako anga ya, pa malo está, ya por escama no está. Ya hay campeón y pa malo está ya hoy cuama, va, epo muy aramba, ese po muy amba, epo escama. Entonces, muy ana edicto de Milán 312. Y historia anterior al edicto de Milán. Del cristianismo, a veces ese hijo, a peambo güey jimba hoy coeponando, hay tío donde los documentos. Bueno, estos son lo que ahora estamos haciendo, es más o menos ya me he pedido directriz, va esa para la ejecana la documento. Sí, pues no eres la se falsifica jamás. Qué bárbaro. A ver, topamos y nada ya. Por algo tengo ya, a ver, con programa, bueno, ya ya mi pe hay un y bueno, ya en este ya le pama. Hecho 11:26, el inicio del resquebrajamiento, sí. Pero ya coco de veja es más bien, hecho 11:26, boñe puro. Bueno, hecho 24:5 realmente. Ahí habla del movimiento, ahí no le topamos, ahí la historia, hermano querido. Hecho 24:5, entender esa pajera, aquel movimiento de Pile Gibio. Ahí no donde topamos ahí, Hecho capítulo 24, vas a encontrar la historia de Pablo, donde topamos ahí, la historia de la primera, la congregación nazarena en sí, sino la tera, esa pajera. Pues tengo en síntesis, a vender el cañi. Yo di hecho, tico, me eva, hice papá. 24 tamaño a mí. 24:5. Porque hemos hallado a este hombre, es una plaga, hoy por algo.
y promotor de sediciones entre todos los judíos por el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Yo lo que di este versículo fue para que ustedes sepan cómo se llamaba la congregación del Mesías antes del surgimiento del cristianismo. Yo no dije que ahí ya van a encontrar la historia del resquebrajamiento. El resquebrajamiento, o sea, la separación, el inicio de la separación está en Hechos 11:26. 11:26, Pepe, por primera vez no llamó a cristianos a los seguidores del Mesías en Antioquía en el año 48-49. Vengo con a Nazareno y después, mucho tiempo después. Ay, ay, ay. Y en síntesis, esta neta y cosa, Hechos de los Apóstoles es una historia documentada de las primeras congregaciones seguidores del Mesías llamados los Nazarenos. Podemos también decir eso, en muchas partes. Aunque después topamos y que la gentiles, y que está gentiles, bueno, una división en la sinagoga, eran, hermano querido, eran seguidores del Mesías, creyentes en el Mesías, que pertenecían todavía a ese movimiento nazareno que Iglesia Madre unía que ya es Israel. El cristianismo ya, Anguete ya Clarapama que empezó a potenciarse en el año 80, 90, 100, 100 con la guerra de eh, la primera revolución a los judíos contra Roma en el año 70, después 114, 117, años potenciados. Hay esa información, que tú ya lees, vea, leer tan de último. En 2000, vea si usted vea con prosa de un y parte de un documento. El cristianismo que ya estaba más con Roma que con los judíos nazarenos ya tenían algunas modificaciones doctrinales. Estamos ya ahí en el año más o menos 145 al 170. Allá se potenció más. Eh, bueno, el cristianismo que ya estaba más con Roma que con los judíos nazarenos ya tenían algunas modificaciones doctrinales que seguirían en aumento durante el transcurso del tiempo y con la colaboración de algunos obispos y de Constantino, que sería entre el 312 al 325. Pero hasta que llegue ese tiempo, ya sucederá algunos cambios y modificaciones importantes en el cristianismo que ya daba este anuncio en el año 48-49 según Hechos 11:26, ¿viste? Entonces, prosa de un documento, PAPGI. A partir oye, potencia y estábamos nosotros hablando ayer de 114 al 117, pero hay otra prosa, otro documento donde habla del 145 al 170. PPK oye, surgivente majo cambios. Oye, por la iglesia cristiana, papá. Oye, se parabeo de la primera congregación nazarena. Bueno, esto se fue potenciando hasta que con algunos obispos, ya Emmanuel Ignacio de Antioquía, que era uno que empezó en el año 80 a separarse de la primera congregación, como obispo, oye, separar de la primera congregación del Mesías, la congregación nazarena, y se autoproclamó cristiano con todos sus seguidores. Seguido después y del 312 del edicto de Milán, de donde se le dio libertad a todos los cristianos, ¿sí? Para ejercer pero se le perseguía a los nazarenos. Hay evidencia. La mamá de Constantino, entre comillas, Santa Elena, Vigo Gerara, ¿sí? O yucado con mi congregación, o seguía al Mesías, ve que estaba todavía en Israel, a los nazarenos, a los auténticos, y que todavía mantenían esas tradiciones de la primera congregación. Orajati, legión de romanos, que eso es con ella es santa. Pero bueno, eso eso está en la historia también, camine ahí. Entonces, desde el 312 al 325, el 325, algo muy peaco 325, ocurrió hecho muy importante que en este documento no figura, pero si vos buscas, ¿qué pasó en el año 325? Primer concilio de Nicea.
año 325 salta también, oye, ya po pepe, oye, fragmenta, oye, documenta, oye, decreta, ese güey. Las dogmas, las doctrinas principal, la base de la Iglesia Católica Apostólica Cristiana Romana. Pero oye, pepe ya jota más hasta en estos días. Bueno, ay. Se hacemos, estrellita para te ves acá. Pero bueno, para mí, oye, que vea, veces, oye, y vean, pesa manera, ya. A ver, te ha marcado, a ver, te opa, a ver, o saltar otro documento, entonces, ya me figura a vejina, a medida que os hace la tiempo. Bueno, hombre, Emma, y que mina Corintio, pues si no, pata historia, vende la ñan de comentario. Capítulo, ¿a qué se refiere Primera de Corintios 2:9? ¿A qué se refiere Primera de Corintios 2:9? Vaya, coina, Primera de Corintios 2:9. ¿Se puede usar esta frase para profetizar o es realmente una frase que el apóstol usa para referirse a algo nuevo que iba a ocurrir en la vida de los creyentes en el Mesías? Bueno, ya mañana. Antes bien, como está escrito. Famoso, ve así. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Famoso. Dice el Señor, añe pulmón profetiza. Cosa nueva, utande, porque aves y becha. Bueno, se usa también para profetizar. Algunas veces para falsa profetizar también. Ya pillo lo mitad, nunca ando y coimba bebé. Hoy por un con versículo. Pero realmente acá Pablo, Isaías 64:4. Pablo es un conocedor de la Sagrada Escritura. Ya conocen lo está en la vida de Pablo. Biografía de Pablo, veje que a mí estudia mí. Que peto patas a ti te iba, si te va el apóstol Pablo maneja la escritura hebrea, ese papá. De punta a punta. Porque acuérdense que ya baja Eguri, fariseo de fariseo. Mario le maestro, pues, Gamaliel, nieto de Gilel, que era uno de los grandes maestros de la ley y la Torah. Una de las grandes escuelas. Gilel y Shammai, las dos grandes escuelas de rabino. Gilel era el director y maestro principal de una de las escuelas. Ese Gilel era abuelo de Gamaliel, Jacobo Gamaliel, Gombo, es Pablo ese. Ya pues hacer un Pablo estudiaba que en estos tiempos ya comparado una de las mejores universidades de Norteamérica o del mundo. Harvard, ay, pues Harvard, hablando de universidad, velo y todo, ya vos te pregunta y la van a se invitar a la universidad, ahí me dejan con a charla, va ahí que se invita a la pimbicucho. Nande cartón y no hueven nande la lo mitad, hermano. Apenas no comen nimba, estamos en escuela, tú peor de te venden. No, nunca me invitaron a una universidad y no sé también. Una perdí la esperanza una vez y catumba. Entonces, a ver, coma Pablo, hoy Purú, y él estaba versado en la Torah. Él parte de punta a punta. Por eso creo que él puede legislar la Torah, por un buen maestro puede legislar. Para eso la legisla, y captura y Purú la ley cuera. Y cuando el ley para aplicar, el ley para aplicar, el ley para ojo ve a muandi el ley para favorecer, el ley para pegar en contra, pea para pegar el Japón para ley ya aplicar une contra, el castigo para todo él manejaba eso. Y los libros proféticos, obviamente, de memoria se va. Y lo que él está haciendo acá simplemente está citando Isaías 64:4. Oye, cumplí y pea refiriéndose, por ejemplo, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, no sé si tu Biblia luego tiene referencia, a lo mejor Orecónamo, hija de Isaías 64:4. O sea que no es que Pablo es inventante cosas, es versado en la escritura, pero él se dio cuenta de que esa profecía, oye, cumplí en lo que hizo el Mesías, en lo que fue el Mesías, en lo que actuó y dijo el Mesías. Todo se centró en el Mesías, esa palabra. Esa era una promesa mesiánica.
una profecía mesiánica, es 2:9. Se refiere, entonces, oye, refería a todo lo revelado acerca del Mesías y el plan profético salvífico ya ocurrido con el Mesías y que después, posterior al Mesías, o seguido sucede, el despertar en el Mesías de muchas naciones. O sea, pero ni un israelita ni jamás no ni imagina ya la visita y tajala o el Mesías hoy hoy que tajala en la promesa del nuevo pacto creyendo en el Mesías bautizándose en su nombre. Oye cumplita jaina peseitebe, aunque ya estaba esto profetizado de que el pueblo gentil iba a formar parte del pueblo santo, pero no reemplazando al pueblo santo, no excluyendo al pueblo santo, sino iba a ser injertado. Por eso Pablo, Pablo especifica. Pablo explica la ley, la Torah, las instrucciones, los mandamientos, explica mi parte profética. Ojo, es enviar. El Mesías parábola, ¿sabes? Los dos eran maestros, grandes maestros de la ley, de la Torah, de la palabra de Elohim, pero ambos tenían distintas formas de enseñar porque estaban en distinta geografía y distintos discípulos, distintos tipos de discípulos. Yeshua, ñan de Salvador, Israel casi no se impedía. Judío me metes a no leías la discípulo. Entonces, cada forma ella va a entender por medio de parábola. No leía beta para decir que nada me le mía. Pablo y oyente cuera, o sea, son rabinos, maestros de la ley, dirigentes judíos, nambrena, poguasucho, la pucuyo me mete ese baba, el filósofo epicúreo, nambrena. Pero por algo el padre ahí mo pon a su vega tu más un miandio, oña toy marete, pues la pimbiquita va ella puta mía. Vea, ñan de todo por eso acá uno vamos ñande mo paña ñande mo pañande ya. Entero ñande yaina, yo cada uno ñeme la calibre ñeme a ver. Conforme a nuestra capacidad, bueno, me permití ñandar para ella servicio a página Pablo da mañana mina mo bajo. No, mi poco sucio, rusucio, aranducho, ni oigo, ojo, ame. De punta a punta a Torah, los 5 primeros libros, al libro profético, ve, otro truca para mi otro. Vamos aquí, baiteo, y playa, paña, y un palo y tal, pero este tiloro bien. Y eran personas prominentes, eminencias, entendidos, sabios. Ya, entonces es santo, entonces Pablo y misión jamó hoy a distintos tipos de personas, el tipo de personas o tocar al Mesías mopa jamba esa persona. Hande mopa ahí con anga jamba esa persona vagina o tocande se peche ya bueno, ya te digo, a ver, eso, pues no ñambu buco te ima. Sí, porque lo que pasa es que ya es a mí. Ahora te responde de Peaco 2:10, oye, urea explicación pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí se refiere a que el Todopoderoso ha empezado a revelar el plan salvífico a través del Mesías. Hey. Y sí, es continuación de Corintios 2:9. A ver, yo refería al don del discernimiento y sabiduría o me añade el Todopoderoso por medio del Espíritu Santo. Ni peteña, diga tú, ya escudriña, ya esa y yo ya entender las cosas espirituales. Ya mañana Biblia ya ne decir pareita. Tipo ku ella sea pareita be ya voy mañana esa be va yo llevo le ave pollo ya voy televisiones. O mañana decir ve bonita tuya. A pesar de la sin el Espíritu Santo sin los dones. Ñande la Biblia ya mañana ya lee veo ni cumbina ya uy no ya pillé. Entiende lo que lee y digo me digo Felipe ve o por anduve o yo voy a la Biblia ahora o lea güey Isaías. Va ellos pueden entender tan más no explicar yo sé. Que y mo lea no entenderá. Aporte vende más güey ñande güey esta vez. Nico tiene el Espíritu Santo, Nico tiene la maestro de la palabra, Nico tiene de guiar, pero con Nico titui pa mi hace papá. Oye, puro vaipane, oye malinterpreta, oye puro supan, oye autoridad, palo y tal, otra cosa.
Fíjate con la hijo. Pero sí, a ver, versículo 10, la continuidad de lo que dice en el 9, refiriéndose a todo lo revelado acerca del Mesías y el plan profético salvífico. Se refiere al don de discernimiento y sabiduría, que son dones del Espíritu Santo, sin lo cual nadie puede escudriñar en las cosas espirituales relacionadas con Elohim, cosas profundas de Elohim. Apaya ni mongueta beta anga con va esa rupiba va esa ñande la cosa profunda de Elohim, oye chala daña ne putu va Eloikua mau ñande con no lo hermano cae a toda vez. Shalom, bendiciones, hasta mañana. Paraguay debe hae, Rohal Jubekada Koe, se Paraguay la Sahara, de Polisene Mamove, se Paraguay debe hae, Rohal Jubekada Koe. Belluna mumbere guamba, belleza mi sereta, catuete y peyucule, dorigaku apoa, boa pelleco emami, ñande ñara oiko guatan, hay pues por el ya que taitemba epona, hay pues por el ya que taitemba epona, se Paraguay la Sahara. Dai pori se ne mamode, se Paraguay debe hae, Rohal Jubekada Koe, se Paraguay la Sahana, dai pori se ne mamode, se Paraguay debe hae, Rohal Jubekada.